Muy buenas tardes, bienvenidos a este tutorial de indicadores sociales. En el día de hoy vamos a presentar este tutorial como una guía para los estudiantes que están iniciando en el curso de Sociología y que están adentrándose en el tema de indicadores sociales. Voy a compartir con ustedes la presentación y vamos a desarrollar el tema como tal. Bienvenidos. Perfecto. Como les decía, en este tutorial lo que esperamos es compartir con ustedes un poco y presentar unas nociones básicas acerca de lo que son los indicadores sociales, algunas de sus características y las tipologías. Para afianzar un poco y para practicarlo, esperamos al finalizar hacer un breve ejercicio y presentarles o llevarles o compartirles una propuesta de un trabajo colaborativo. Entonces, sin más, procedamos a ello. Este es el contenido que vamos a desarrollar en este tutorial. Vamos a presentar el objetivo del curso. Vamos a hacer un ligero barrido por algunos conocimientos previos que se requieren para tener claridades frente a los indicadores sociales. Vamos a ver como tal el concepto de lo que es un indicador social, los tipos de indicadores sociales, sus características, y vamos a hacer un breve ejercicio de análisis estadístico que nos dé pie para un trabajo colaborativo y finalmente presentarnos unas conclusiones y un ejercicio de evaluación. Intentaremos que esta jornada sea lo más interactiva. Hay algunas muestras de algunos ejercicios que ustedes podrán remitirse a través de los links que les dejo en las diapositivas. Y también tenemos algunos videos que pueden seguir ilustrando permanentemente lo que vamos a desarrollar de los indicadores sociales. Como les decía, nuestro objetivo principal es conocer qué es un indicador social y sus características básicas. Para alcanzar esto necesitaremos definir qué es un indicador social. Obviamente, como ya se los había dicho, tenemos que tener algunos conceptos previos que nos permitan tener claridad frente al indicador social. Entonces, vamos a identificar cuáles son los tipos de indicadores sociales que existen y que más se manejan y vamos a describir sus principales características. Bien, exploración de algunos saberes. Lo primero es identificar qué es una variable. Dado que estos indicadores están compuestos precisamente de variables, una variable es todo aquello que representa una variación y que está sujeto a distintos cambios, y se trata de algo que se caracteriza precisamente por ser inestable, cambiante y mutable. Veamos este video que nos da un apoyo acerca de lo que son las variables y algunas de las medidas de tendencia central y de dispersión que son las orientadoras de estas variables. Bien, antes de pasar a resolver nuestro crucigrama, como les decía, las variables representan aquellos valores o datos que constantemente o que están sujetos a variaciones. Pero estas variables tienen algunas características. Algunas de ellas son de orden cualitativo, es decir, aquellas que son nominales o discretas y que no pueden ser, sus valores no pueden ser cuantificados, sino que se derivan o se describen a partir de las características o atributos únicos. También tenemos aquellas variables que son consideradas cuantitativas, que como su nombre se lo dice, está sujeto a ser cuantificadas y numeradas. Dentro de estas tenemos las que son ordinales y nominales. ¿Qué se diferencian? Aquellas que son nominales son aquellas que solo pueden dar valores absolutos, 1, 2, 3, 5, 10. Y aquellas que son ordinales pueden dar un espectro entre esos valores absolutos, entonces 1.3, 1.8. Es básicamente un poco los dos tipos o las grandes generalidades de las variables. Ahora, vamos a pasar a hacer un ejercicio, un crucigrama, que nos va a permitir terminar de reafianzar o dar un repaso sobre aquellos conceptos previos que debemos saber a los indicadores sociales. Para ello,
Vamos a acceder a este link que encontramos aquí, un poco para agilidad de tutorial, ya lo tenemos acá abierto. Vamos rápidamente a desarrollarlo, al menos vamos a desarrollar algunas de las preguntas para que ustedes ya en sus casas o en la medida que sus tiempos se los permitan, puedan ir practicando y ejercitando estos conocimientos previos. Iniciamos con la 1 vertical y nos dice, no se puede medir numéricamente. Lo acabamos de decir, son cualitativas. Acá nos aparece en verde la respuesta afirmativa. Veamos esta de acá, la 2 horizontal. Tiene valor numérico. Perdón. La 2 horizontal representa aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Lo acabamos de ver también ahorita. Esa es la definición de variable. Y acá verificamos la respuesta. Este ejercicio pueden continuarlo para que cuando estén repasando y estén estudiándolo o quieran refrescar los conocimientos previos a lo que es un indicador social, puedan acceder a él y podrán completar todas las opciones. Volvamos a nuestra presentación. Bien. Entrando en materia, les presento a continuación qué es la definición de un indicador social. Básicamente, el indicador social es un instrumento que se construye a partir de un conjunto de valores numéricos o categorías ordinales, es decir, como decíamos ahora, cualitativos o cuantitativos, que sintetiza aspectos importantes de un fenómeno o propósito analítico. Dicho de otra forma, un indicador es un instrumento que tomamos para medir un fenómeno de una realidad social y que nos permite no solamente medirlo, sino hacerle seguimiento e incluso poder incidir en la transformación. Esos indicadores son fundamentales en la elaboración de políticas públicas para intervenir en salud, medioambiental, género, todo lo que tenga que ver con las problemáticas de los distintos fenómenos sociales. Bien, entre muchos indicadores, quiero traer a ustedes 5 de los 6 de los más importantes. El indicador de hechos. Aquí estamos hablando de cuándo intenta mostrar la condición de un fenómeno social y sus cambios en el tiempo. Es decir, podemos llamarlo longitudinal, si a bien lo parecemos mejor. Hay indicadores de percepción que trata de manifestar la percepción que tiene una comunidad o un grupo frente a un fenómeno en particular. Esto a veces incluso se usa mucho en temas de estadística, de mercadeo, pero también es utilizado para la elaboración misma de las políticas públicas. Es decir, que previo a la formulación de una política pública se hace un análisis de la percepción construido a través de algún indicador. Los indicadores absolutos son expresados en términos de absolutos, porque realizan una mediación total y radical frente a un fenómeno. A diferencia de los relativos, que en términos relativos facilita una comparación entre fenómenos. Y tenemos dos grandes generalidades, incluso de orden epistemológico, que son los cuantitativos y los cualitativos. Esos cuantitativos se derivan de métodos que recogen información a partir de números, y los cualitativos recogen esa información a partir de características, códigos alfanuméricos o una precodificación que se haga. Características que deben tener nuestros indicadores, ya sea que los tomemos como datos agregados de otros o que los construyamos nosotros mismos. Es que las propiedades deseables de algún indicador social dependen del uso que vayamos a tener de ese indicador. Por eso es importante que haya unas características deseables del mismo que nos permitan orientar o evaluar la utilidad de nuestro indicador. Veamos algunas de ellas. El indicador debe ser preciso. Debe tener la capacidad de medir de forma directa e inequívoca un fenómeno. Es decir, tiene que tener una correspondencia que el instrumento que construyamos pueda efectivamente medir ese fenómeno. Debe ser mesurable, es decir, que se basa en el cálculo de datos existentes y que sean disponibles para su análisis. Fáciles de interpretar, deben ser fiables.
Es decir, que siempre nos arroje una misma información y que esta no sea aleatoria o contingencia. O más allá de ello es que esa información que nos arroja sea constante. Deben ser relevantes, es decir, que sean útiles y que den respuesta a lo que nos hemos planteado, y deben ser oportunos y puntuales. Bien, vamos a entrarnos en un ejercicio con respecto a esto que estamos viendo. Vamos a crear un indicador que tenga que ver o que relacione el desplazamiento con la ciudad en donde está. Y para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio en este video en Excel. Hola, buenas tardes. Bien, este ejercicio o este planteamiento básicamente lo que nos llevaría como decíamos, este planteamiento o este ejercicio lo que nos va a llevar es, o es la base para el trabajo colaborativo que les quiero presentar. Este trabajo colaborativo básicamente tiene 5 puntos. El primero es que usted, junto con sus compañeros, va a escoger 5 ciudades de su departamento. Renglón seguido, lo que va a hacer es generar esta misma tabla, como la que vimos acá, una relación entre municipio y número de personas desplazadas. Posteriormente lo que vamos a hacer es una tabla comparativa, y esa tabla comparativa la vamos a presentar en el foro donde vamos a discutir no solamente nuestra tabla, sino la tabla de otros compañeros. Permítanme, les presento a través del siguiente video cuál es la propuesta de nuestro trabajo colaborativo. Bien, como lo vieron, es una propuesta muy sencilla y a través de este tutorial pueden volver a ella y ver
un poco los antecedentes que deben conocer, las definiciones que deben tener sobre un indicador social. ¿Cuáles son nuestras tres grandes conclusiones acerca de lo que hemos visto de los indicadores sociales? La primera de ellas, y hay que decirlo en este mismo orden, es que nos permiten generar un instrumento acorde a nuestros análisis. Es decir, que los indicadores sociales tienen la pertinencia de que pueden ajustarse y construirse para analizar un fenómeno concreto que queremos observar. Lo segundo es que nos permite comprender ese proceso y esos fenómenos sociales, no solamente tener el instrumento para medirlos, sino que también nos permite hacer una comprensión de este fenómeno. Y finalmente, estos indicadores también nos permiten generar transformaciones en las dinámicas, en las distintas dinámicas sociales. Bien, quiero cerrar haciendo una propuesta de evaluación, de revisar un poco lo aprendido y que nos sirva como de ejercicio, pero también como una actividad lúdica que nos permita afianzar esos conocimientos. A través de estos dos links podrán acceder a dos cuestionarios muy dinámicos, muy entretenidos, que nos permiten afianzar los conocimientos que hemos visto acerca del tutorial. Acá ya los tenemos para agilidad, ya los tenemos abiertos. Vamos a iniciar. ¿Qué es un indicador social? Tenemos cuatro opciones. Piensen un momento cuál puede ser. En este caso la respuesta es la roja. Perdón, la azul, instrumento construido que sintetiza aspectos importantes de un fenómeno. Vamos a la siguiente. Bien. Bien, continuamos a nuestra tercera pregunta, que es de falso o verdadero. Una característica deseable de los indicadores sociales es que sean medibles. ¿Falso o verdadero? En este caso, nuestra respuesta es verdadero. Y una última pregunta. Los indicadores sociales no permiten controlar los procesos o fenómenos sociales, predecir el futuro de la sociedad, cuantificar la vida social, comprender de los procesos y fenómenos sociales. ¿Cuál creen? Comprender los procesos y fenómenos sociales. Entonces, en esta medida, retomaríamos nuestras conclusiones y es que los indicadores nos permiten generar un instrumento acorde a nuestro análisis, comprender los procesos de los fenómenos sociales e impulsar las transformaciones en las distintas dinámicas. Aquí tenemos finalmente algunos referentes bibliográficos que les podrán servir para hacer algunas consultas y ampliar esta información. Les agradezco mucho la atención que me han dispensado y espero que este tutorial les sea de mucha ayuda. Que esté muy bien. Muchas gracias.